Buenas noches, amigos del misterio. En este canal nos lo tomamos muy en serio. Psicofonías y terror, algún que otro susto. Fantasmas y demonios detrás de los arbustos. Analizamos los vídeos, buscamos el montaje. Que no jueguen con nosotros, gravísimo ultraje. Te traigo tremendo contenido. Movidas raras que aparecen en sonido. Webs y canales de YouTube misterioso. Para que luego no puedas irte a dormir solo. Pasa y ponte cómodo, estás entre amigos. Pero tráete guantes que aquí tenemos los dedos fríos. Pues ya estamos aquí. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de fenómeno ovni, del origen del fenómeno ovni, de los casos más importantes en España y hablaremos un poquito de opinión. Para mí es muy importante este vídeo para poder hablar de casos concretos, porque para la mayoría de nosotros el fenómeno ovni es cuestión de extraterrestres y de platillos volantes. Y para mi sorpresa no es así. Hay bastante más detrás y es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Hablar un poquito del fenómeno social, de la parte pues más científica o antropológica del tema ovni, ¿vale? Personalmente, a mí todo esto, este gusto por el ovni me viene desde que era pequeño, por culpa de esto, de JJ Benítez. Este libro, no una copia, sino este en concreto, el que estoy cogiendo ahora mismo, que encontré en la biblioteca de mis padres. Libro de 1978, sí, julio 1978. Y bueno, ya me enganchó. Mira, Zambrana dice que cuando quiera, pues, amigo, si quieres ahora, no sé si tienes hoy jaleo o qué, pero si ahora después quieres entrar a hablar en directo desde Discord, lo podemos hacer. O sea que esto es un poquito sobre la marcha, lo que tú quieras. Y si no, pues para otro día quedamos y ya está. O sea que, como tú prefieras. Y ahora lo que vamos a hacer es explicar un poquito el fenómeno ovni y hablar un poco de los casos más famosos en España. Pues otro día. Si hoy tienes sarao, otro día, no pasa nada. Lo hablamos, claro que sí. Vaya, yo encantadísimo de tener aquí a alguien en general. O sea, de tener aquí a alguien en general. Y de que seas tú, pues mejor todavía. Con respecto al tema de Johnny's Dead, mi intención es dejar reposar este domingo. Este domingo no investigar Johnny's Dead. Porque después de lo que pasó este domingo pasado, estamos... Bueno, digamos que cuando terminó el directo, seguimos investigando un rato. Y si entráis en Discord ahora mismo hay mucha información extra, aparte de la del directo. Y además hay otro canal privado donde tenemos mucha más información. Me gustaría dejar respirar Johnny's Dead una semana para poder investigar bien las cosas que nos quedan pendientes y volver a la siguiente con un poco más de información para que no sea tan ir viendo vídeos sin parar, ¿vale? Para que no sea tan aburrido, traeros material. Entonces, por en medio, el domingo que viene, me gustaría meter alguna otra cosita. No sé qué cosita, no sé exactamente qué, pero bueno, ya veremos. Otra web más cortita o algún caso así misterioso un poco más corto que pueda solucionar en una sesión. Porque si no, se nos van a hacer investigaciones larguísimas. Bueno, pues vamos con el tema de ovnis. Para la gente de YouTube que estáis viendo esto, llevamos ya un rato en Twitch. Esto lo hacemos en directo en Twitch. Veniros para allá, ¿vale? Pero bueno, que también está bien que lo veáis en YouTube, que suscribirse es gratis. También podéis pasar por Twitter, que ahí es donde digo, oye, que vamos a hacer directo. Y nada, vamos a hablar del tema de los ovnis. ¿Vale? El tema de los ovnis, mi libro favorito, JJ Benítez, que fijaos si es favorito, que después de tenerlo y leerlo cuando era pequeño, jamás lo he vuelto a leer. Lo tengo en PDF, porque me da miedo tocar estas páginas. Está muy viejo. O sea, me da miedo abrir este libro porque se puede romper. Pero tiene dibujicos y tiene cosillas guapas. Tiene cosillas majas. A ver si encuentro alguna ilustración. Pero vaya, a mí es que esta colección de libros me encanta. Hay muchos que son flipadas. O sea, son unas flipadas de pues antiguos, humanidades, gigantes. Bueno, flipadas, magos. A mí eso me flipa. Pero a lo que vamos hoy. Vamos a los Orniers. Así que vamos a poner música. La música de
el misterio, que es a lo que venís aquí, al misterio. Me encantaría que esa transición de música fuera un poco más tal. Supongo que podría hacerlo con una mesa, podría conectar el teclado, que para eso lo compré, pero me da pereza. Entonces lo vamos a echar así, de golpe, a lo loco. El fondo, no penséis que la música de fondo tiene mucho interés. Para que tenga un poquito así de... y ya está. ¿Vale? Así que nada, vamos a empezar. El fenómeno OVNI tiene muchísimo más de lo que yo creía. O sea, muchísimo más de lo que creéis vosotros, os lo aseguro. A no ser que haya alguien que le interese especialmente y haya investigado, pero el conocimiento general que se tiene del fenómeno OVNI es bastante reducido y bastante flipado también, en el sentido de que cuando te preguntan, oye, ¿tú crees en los OVNIs? La mayoría de gente dice, hombre, no. Y realmente, si algo bueno tiene el fenómeno OVNI, es que el fenómeno OVNI existe, te lo creas o no. O sea, el fenómeno OVNI existe. Ahora bien, ¿qué es ese fenómeno? Eso es otra historia, ¿no? A eso vamos. El fenómeno OVNI, además, tiene unos inicios muy, muy concretos, que un poco es lo que ha llevado a que sea muy fácil desmentir el hecho de que sean extraterrestres, como dice Zambrana, que el fenómeno en sí existe, pero no tiene nada que ver con extraterrestres, ¿vale? Ha sido poner la música esta de fondo y me he venido como a un tono más radiofónico. De hecho, pues si queréis puedo impostar un poquito más la voz y hacer que os gotee un poco la puntita. Bueno, en el 44, ¿vale? Vamos con un poquito de historia. En el 1944, la Fuerza Aérea Alemana, se debe pronunciar Luftwaffe, no tengo ni idea de alemán, la Luftwaffe, ¿vale? La Luftwaffe, y crearon el primer motor a propulsión, ¿vale? Que no tenía hélices, no tenía el motor, no tenía los componentes que tenía un motor tradicional, como un motor de un coche, por ejemplo, que era el Heinkel, lo tengo apuntado aquí, el Heinkel HE178 datos. Y esto fue un avance brutal en la aeronáutica porque dejaba muy atrás al siguiente avión, digamos, más potente, más rápido, lo dejaba muy muy atrás. Fue un salto tecnológico espectacular. Casualmente, a partir de ese momento empezaron los avistamientos OVNI. Después de eso, si ahora os ponéis a pensar, podréis encontrar casos anteriores en la historia en los que han aparecido ovnis, en pinturas de no sé quién han habido ovnis, en ciertos manuscritos, ya, pero esas interpretaciones las hemos dado a posteriori. Nadie en ese momento pensó que eso fueran extraterrestres, nadie, en absoluto. En absoluto. Una persona que viera un cuadro donde aparece algo en el cielo, seguramente lo interpretó como un ángel, un espíritu, lo que sea, pero jamás se interpretó como un ovni. Mucha gente dice que el fenómeno ovni actual se corresponde a el fenómeno de apariciones marianas o de espíritus o de lo que sea de hace unos cuantos siglos, ¿no? Digamos que es la actualización. Pero eso es una de las interpretaciones que veremos después. El problema, como digo, es que no existe fenómeno ovni antes de los aviones sin hélice, los motores sin hélice, los motores a reacción. Después de eso, se crearon un misil balístico, el V2, se llama V2, no sé, que todavía era otro salto evolutivo mucho más grande en tecnología. Dejaba muy atrás a la tecnología de Estados Unidos, a la tecnología soviética, los dejaba muy atrás, ¿no? Y entonces, cuando esto se hizo público, digamos que salió de pruebas, cuando ya se utilizó, esto abrió un poco la mente a la gente a pensar que cosas que creíamos impensables para existir podrían ser reales, ¿no? Digamos que despertó la imaginación de la gente. Hasta ese momento un avión tenía alas, un biplano seguramente tenía 2 alas arriba y 2 abajo, y hélices. Y este salto tecnológico dijo a la gente, oye, pues a lo mejor no hacen falta las hélices. De hecho, no hace falta que el avión vaya hacia adelante, puede ir hacia arriba o hacia abajo, lo que pues todavía no hemos conseguido porque los helicópteros sí que necesitan hélices. Y también coincidió con la evolución de la ciencia ficción, donde empezaron a fantasear con todos estos avances tecnológicos, ¿vale? Se juntó esto, ocurrió
En el 45, me dejáis que mire disimuladamente aquí el documento, el 16 de julio del 45, en Alamogordo se hizo la prueba del experimento Manhattan, que fue la prueba para la que después se crearon las bombas atómicas, ¿vale? Se descubrió básicamente que con muy poca masa se podía conseguir muchísima energía, ¿vale? Y esto colaboró en esa fantasía que se estaba gestando, en ese caldo de hipótesis, de teorías, para toda esta nueva carrera espacial o carrera, sí, aeronáutica que derivó en la carrera espacial. Es decir, era asequible para las personas imaginar vehículos que no necesitaban tener una forma de avión tradicional, que no necesitaban hélices, que no necesitaban despegar o aterrizar en una pista. Es decir, reventó la imaginación de la gente. En ese momento empiezan los avistamientos de platillos volantes, aunque el primer caso de ovni registrado que hay no se hace referencia a ellos como platillos, sino como forma de boomerang. Y al enviar, porque esto es muy curioso el dato, el primer avistamiento ovni, al transmitir la noticia, se transcribió mal y pasó como platillo en el sentido de parecían platos de té, platillos de té, pero eran como en forma de boomerang y no se pasó bien la información o no sé qué, se publicó como platillo y no como boomerang, y a partir de ahí el inconsciente colectivo tiene una imagen del plato, de los dos platos uno superpuesto sobre otro, ¿no? Es muy curioso. Entonces, el origen del fenómeno ovni tiene más que ver con la fantasía de la época de querer... Es un poco ciencia ficción. Es la ciencia ficción del momento. Es como si ahora, a partir de la teoría estúpida de que el 5G nos controla la mente, surgiera toda una especie de religión o de creencia acerca de que el 5G controla la mente, ¿no? Es curioso porque el fenómeno ovni como lo conocemos sigue existiendo, aunque cada vez es más común la idea de que no son extraterrestres, ¿vale? Sí que es evidente que hay cosas que no entendemos en el cielo, pero que no necesariamente son extraterrestres. Digamos que el fenómeno ovni es, por lo tanto, esa idea casi romántica de esa época de ciencia ficción, como si te gustara, yo qué sé, el cine de monstruos, pero no crees en los monstruos, ¿no? Sin embargo, mucha gente que sí que cree en los ovnis. Y aquí es donde cobra interés el fenómeno ovni, al menos para mí y para toda la gente que le interesa el fenómeno ovni. ¿Por qué sigue existiendo un fenómeno ovni que sea... O sea, que no hay pruebas de que tenga un origen ni extraterrestre, ni mágico, ni interdimensional? No hay pruebas de nada de todo eso, pero sigue estando ahí. Y hay gente que lo sigue creyendo absolutamente. Es casi más heavy que una religión, porque es muy reciente, como para... una religión siempre tienes la excusa, al menos la excusa moral, de decir, bueno, es que siempre ha sido así, ¿no? Pero el fenómeno ovni, que tiene ni un siglo, es muy curioso. Con los encuentros con ovnis están separados en dos categorías, y dentro de cada categoría en distintas fases. Están los encuentros que se consideran lejanos, que son encuentros con más... no sé, los números no sé por qué están establecidos así. Encuentros a más de 150 metros, ¿vale? Y hay tres tipos dentro de esta categoría. Los discos redondos, aquí lo voy a leer porque si no, son objetos vistos durante el día, con formas generalmente redondas, como platos, y en cualquier caso son distintos a cualquier aparato convencional, ¿vale? No estamos entrando en cuestiones extraterrestres, estamos hablando de cuestiones de cosas desconocidas en el cielo. El segundo tipo, ecos de radar, ¿vale? Que son detecciones realizadas en radares que no se identifican a sí mismas. Normalmente los radares detectan vehículos. A ver, hay dos tipos de radares. Los radares que funcionan haciendo ping a otros dispositivos de radar. Es como si dijéramos un GPS. Es decir, si el otro avión no lleva el GPS, no lo puedes encontrar por GPS. Y hay otros radares que funcionan por detección física, magnética, de objetos, que aunque no lleven un emisor de radar, ese otro objeto
con el rebote de las ondas podemos detectar que ahí hay algo. Es lo que pasa, por ejemplo, con los sonar de submarinos, ¿vale? Hacen rebotar las ondas, lo que pasa es que en el aire es un poco más complejo y por eso es tan habitual que cada avión lleve su radar. Entonces, un radar de un aeropuerto funciona recibiendo la señal de todos los aviones, no buscando aviones, por si esto sirve. Entonces, un eco en un radar, es decir, detectar una posición de algo en un radar que no emite, es decir, detectarlo por, no sé, diferencia de presión con el resto del ambiente, diferencia de, no sé cómo exactamente será, de presión no, sino de opacidad, de imposibilidad de que las ondas lo atraviesen, pues se considera uno de los 3 tipos de encuentros lejanos. Y luego luces nocturnas, luces de distintos colores que no se pueden asociar a luces de aeronaves convencionales. ¿Qué pasa? Que un bólido, un asteroide, es un ovni hasta que se demuestra que es un asteroide. Lo que pasa es que esto en la actualidad es cuestión de segundos o ni segundos, porque sabemos de antemano que un asteroide va a rozar la atmósfera y va a generar ese bólido, ¿no? Entonces ya no se considera un ovni, pero estaría dentro de esas categorías, para que veamos que no estamos hablando de naves y de extraterrestres, estamos hablando de muchas otras cosas. Y después los que nos interesan, encuentros cercanos, que son las típicas fases, ¿no? El primer tipo, primera fase, segunda fase, encuentros en la tercera fase, por ejemplo, la cuarta fase, que es una película también que me gusta un poco, aunque está bastante mal hecha, pero me gusta un poco. Y son encuentros realizados a menos de 150 metros, divididos en estas 6 fases. Por ejemplo, fase número 1, cuando se divisa a un objeto no identificado, volando o en el suelo. En este último supuesto, lo avistado no sería un ovni, porque no está volando, no es un objeto volador, pero se incluye si tiene la capacidad de volar. Es decir, si yo lo veo en el suelo, pero después despega, es un ovni. O si antes no estaba y después veo la luz que se ha ido, pues es que era un ovni. El segundo tipo, encuentros de segundo tipo, de segunda fase, es cuando ese objeto deja marcas en el suelo, deja huellas de las patas, sí, es que tiene patas, vegetación quemada, las típicas círculos del maíz serían encuentros de segundo tipo, de segunda fase. Encuentros en la tercera fase, que es cuando se observa a uno de los tripulantes, ¿vale? Es de los menos reportados habitualmente, los más reportados son los de primera clase y ya está. Se tiene que observar a un tripulante, bien sea porque se abre una puerta o el tripulante está fuera, o bien sea porque a través de una ventana se divisa al tripulante, una ventana, o simplemente como pasó en el suceso de Manises, se ve el interior de esa bola de luz o lo que sea. En fin. Después se ampliaron estas 3 fases, la cuarta fase, que es cuando el testigo además entra en la nave, bien sea por abducción o bien sea por su propio pie. Es decir, cuando el testigo está dentro de la nave y puede describirla. Esto es importante. Encuentros de quinta fase, que aquí ya empieza un poco la magia. Encuentros de quinta fase son los contactos telepáticos mente a mente, es decir, el visitante o el piloto del vehículo y nosotros. Estos no están dentro de esta categoría muy bien recibidos porque no toda la gente está de acuerdo en esta categorización, porque aquí ya estamos dando por sentado de que hablamos con personas o con seres superiores intelectualmente, socialmente, tecnológicamente, y eso no está en el origen del fenómeno ovni. Entonces, bueno, esto ya a mí tampoco me gusta. No, creo que ya da por sentado muchas cosas. Aquí ya estamos hablando casi de alienígenas, ¿no? No sé, en fin. Y luego la sexta fase, señales de radio o radioastronómicas, es decir, señales modificadas. A ver, el espacio, el cosmos, emite unas ondas de radio originales todavía de cuando el Big Bang, o del origen del universo. La teoría del Big Bang es la más aceptada, pero no es la única. Cuando tú escuchas al espacio, escuchas ruido, igual que cuando no sintoniza la tele. Que una civilización sea capaz de manipular esas ondas para enviar un mensaje. O sea, en lugar de enviar un mensaje desde su planeta, desde, no sé, Barcelona, por ejemplo, puedes utilizar ese fondo de radio que tenemos para dar un mensaje. Sería como un poco el tema de las psicofonías,
que manipulan el ambiente para dar un mensaje, algo así, pero por una civilización supuestamente inteligente. Bueno, esta separación es la que se ha aceptado más o menos por todo el mundo que le interesa un poco esto, porque es bastante objetiva, ¿no? Obviamente luego tienes que creerte los sucesos. De hecho, de todos los reportes, ojo, con esto, en el 1969, estamos hablando de 15 años, no, perdón, 15 no, 20 años después de que empezara el fenómeno OVNI. Las fuerzas aéreas americanas habían reunido 40.000 informes de avistamiento OVNI. 40.000. En el 69, 40.000. A día de hoy, no sé cuántos pueden haber, pero millones, desde luego. Bueno, pues de estos 40.000, pensad que en ese momento el fenómeno OVNI ni vendía libros, ni vendía programas de televisión, ni vendía cine. Muy poco, ¿no? Era muy residual. Quiero decir con esto, no tenía mucho sentido mentir adrede en estos casos, ¿no? No tenía mucho sentido, no te ibas a hacer famoso por decir que habías visto un ovni. Pues de esos 40.000 informes, el 27% de esos casos resultaron ser estrellas, planetas y otros objetos astronómicos demostrables. Otro 27% eran globos aerostáticos y aviones. Un 23% eran meteoritos, satélites artificiales y otros objetos cercanos a la Tierra, basura espacial, que en ese momento la carrera espacial era menos profesionalizada, ¿no? Pero obviamente no se podía poner en órbita satélites tan lejos de la Tierra, era mucho más fácil que los satélites estuvieran cerca de la Tierra, los pocos que habían, bueno, pocos, muchos, pero pocos si los comparamos con hoy, y era muy fácil que cayeran, ¿no? O que no se pusieran bien en órbita, bueno, todo eso. Solo hubo un 23% que quedaron sin explicación, pero se hicieron suposiciones sobre que la mayoría de estos se podrían haber incluido en los otros tres grupos si hubiéramos tenido más datos. Es decir, quedaron sin explicación por falta de datos, por falta de horas concretas para poder averiguar si pasaba un avión, por falta de, pues eso, información para poder descartar que fuera esto. Bueno, después de esto fue en el 69 por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, muchos otros organismos independientes de otros países han hecho sus propias movidas, sus propias investigaciones, por decirlo de alguna forma. Ballester Olmos es un ufólogo famoso, español, más o menos en la vertiente científica, o por lo menos en la vertiente de investigación más o menos objetiva, ¿vale? Dijo, palabras textuales, las conclusiones han sido análogas, porque también estudió un montón de casos, ojo. Las conclusiones, en este caso, me repito, de informes desclasificados por el Ejército del Aire español, ¿vale? Dijo, las conclusiones han sido análogas, llegando también a unos porcentajes parecidos, es decir, y agrupados por número de casos. En primer lugar estarían observaciones provocadas por objetos fuera de órbita terrestre, pues eso, estrellas, asteroides, en fin. En segundo lugar, producidos por objetos de fabricación humana, satélites, aviones, etc. Después vendrían las causadas por objetos ubicados cerca de la órbita terrestre, pues cometas que rozan la atmósfera, estrellas fugaces, etc. Y en cuarto lugar, un porcentaje provocado por fenómenos que no son objetos, cuestiones pues eso, reflejos en nubes, movidas de la atmósfera, esos reflejos que a veces pasan, y una pequeña cantidad que no se logró determinar su procedencia. Después de clasificar todos estos expedientes, quedó que solo un 7% no tenían explicación. Un 7%. Claro, pues cualquier creyente en el ovni extraterrestre puede aferrarse a ese 7% y decir, pero es que este 7% no lo habéis podido explicar. Se remite a lo mismo de antes. Ese 7% no se ha podido explicar probablemente por falta de tener más información, ¿vale? Pero bueno, no quiere decir que sean extraterrestres, ni mucho menos. Aunque fuera un 50% que no se han podido demostrar, aún así no significaría nada que tiene que ver con extraterrestres. Bueno,
Después de este estudio del 69, todos los casos americanos, se publicó una especie de manifiesto público, era una cuestión pública para que la gente lo pudiera encontrar, para que quedaran tranquilos, que decía lo siguiente, para que veáis hasta qué punto cogió en 20 años tanta importancia al fenómeno. Los fenómenos ovni no presentan ningún desafío para la ciencia contemporánea, porque no se encuentra en ellos ningún fenómeno desconocido. Todo lo que se aprecia en los fenómenos ovnis se puede explicar. 2. Estas observaciones y testimonios no constituyen ninguna prueba de presencias extraterrestres. Incluso los que tienen una explicación complicada no quiere decir que sean extraterrestres. 3. Los ovnis no suponen un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Importante. Y 4. Tengo 3 piscinas. 4. No se recomendaban más investigaciones en el campo de la física, mecánica o aeronáutica. Pero los ovnis sí podían ser un objeto de estudio interesante para ciencias sociales, como la psicología o la sociología. Es decir, ya vamos a descartar el tema de si esto es un avión o lo que sea, pero el fenómeno en sí tiene mucho interés a nivel social, a nivel psicológico y eso, sociológico. De aquí nacen 4 hipótesis. Voy a pasar muy por encima, os cuento la primera, que es un poco la más famosa, y las otras las paso un poco por encima. La hipótesis de que los ovnis sean de origen extraterrestre. O sea, agarrándose a ese 7% de casos sin explicación, o en el caso del Ejército del Aire Español, o al pequeño porcentaje en cada sitio, pues la gente que le gusta esto tiene las hipótesis. 1. La hipótesis de que sean extraterrestres, obviamente, seres de otros planetas que vienen a investigarnos, colonizarnos, lo que sea. Hipótesis intraterrestre, que parece que es muy minoritaria, pero no. Hay muchísima gente que realmente afirma que la Tierra es hueca y que en su interior hay otra civilización. Que los ovnis es esa gente que sale fuera, lo cual pues tampoco tiene mucho sentido pensar que una civilización que vive en el primero suba al tercero en avión, ¿no? Pero bueno. La hipótesis interdimensional, que esto cada vez tiene más peso, claro, como ya no estamos demostrando que esto no tiene sentido que sea extraterrestre, vamos a darle una hipótesis interdimensional, que estos ovnis serían objetos de otras dimensiones. Claro, como ya hemos descartado la lógica de que una civilización se desplace en nave desde un planeta a tomar por saco para vernos desde arriba, con lucecitas de colores para que les veamos bien por la noche, dicen, vale, es que no viene de otro planeta, viene de otra dimensión. Y ese vehículo es la forma en la que entran y salen de la dimensión. Pues vale. Perfecto. Y luego una de las que más me gusta, la hipótesis intertemporal. Es decir, esos objetos en realidad son máquinas del tiempo. Esto ya se descartó un poquito por Stephen Hawking antes de palmarla, el tema de los viajes en el tiempo, pero es una de las teorías, que estos ovnis podrían ser vehículos tanto humanos como no humanos, que viajan del futuro al pasado como a visitarnos. Pero yo me pregunto lo mismo de siempre, si hay esta tecnología de viajar al pasado, si hay esta tecnología de cambiar de dimensiones, etc., ¿en serio tienen que encender las luces de noche? ¿En serio necesitan llevar lucecitas de colores? O, es más, necesitan que les veamos. Son físicos, no sé. No tiene sentido que una civilización sea capaz de viajar en el tiempo y que venga físicamente esa persona, ese ente. Lo lógico sería enviar, como hacemos nosotros en otros planetas, enviar un robot de pruebas o una cámara o algo. Porque no te juegas el tipo a quedarte atrapado en otro tiempo o en otra dimensión. Es que es una barbaridad. Pero bueno, eso ya es cuestión mía. Y está la hipótesis de los proyectos ultra secretos, ¿no? De que son aviones de prueba de ejércitos muy tal. Claro, esta es la que más sentido tiene porque es la que dio el inicio al fenómeno ovni y la que a día de hoy se sostiene un poco más. Que todo aquello que no veamos pues sea algo tecnológicamente que no entendemos, pero totalmente humano. Pasó con los drones. Los drones, desde que han aparecido los drones a nivel doméstico, ya no se graban tantos ovnis, porque ya decimos, vale, será un dron. Y probablemente, para que nosotros hayamos tenido unos drones en nuestra casa por 150 euros, un dron de juguete, a lo mejor hace 15 años que el ejército está utilizando drones, o 20 años. Entonces, estas
yo creo que es un poco lo más plausible. Pero todo esto son hipótesis de objetos físicos tangibles. Pero es que hay más hipótesis. La hipótesis junguiana, bueno, Carl Gustav Jung fue un psiquiatra, psicólogo, fue médico psiquiatra, psicólogo del siglo XX, bueno, finales del XIX, principios del XX, de toda esa corriente de psicología nueva, psicología analítica. Digamos que todo lo que Freud era psicoanalista, intentaba ir un poco más al fondo de la psique humana y a las creaciones de lo que tu mente podía crear. Y de hecho la hipótesis junguiana habla de eso, de que el ovni no es un objeto. El ovni lo creamos nosotros. O sea, el ovni tuvo un origen y como ya lo tenemos metido en la cabeza, lo creamos nosotros. Yo qué sé. Esta es una... Jung respecto a esto dijo que el hecho de que el ovni, el aparato, se pueda mover a velocidades raras, no necesite giros largos como los aviones, no necesite hélices, pueda levantarse y aterrizar en vertical sin hacer ruido, en fin, bueno, este tipo de cosas, dice que esto en principio pertenecería al campo de la física, pero como no se ha podido explicar, pues bueno, le interesa el fenómeno ovni como materialización psíquica, porque él dice, bueno, a lo mejor es que hasta que la gente no empezó a pensar en ovnis, no empezamos a crear nuestros propios ovnis. La hipótesis, esa es la junguiana, la hipótesis psicosocial, esta es todavía más mágica. Es un poco lo mismo, pero es que bueno, lo que está hablando la hipótesis psicosocial es lo que comentaba yo al principio, de que el ovni ya forma parte de nuestra mente colectiva. Ya no hace falta explicar lo que es un ovni. Y que cosas que en otra situación hubiéramos dejado pasar, directamente creemos que es un ovni. O sea, cosas con explicación, aunque no la conozcamos. Pues directamente decimos que es un ovni y eso va agrandando el propio fenómeno ovni, aunque en realidad nunca hubo un ovni. No es que hubiera un caso de ovni y el segundo, como era parecido, lo llamáramos ovni, y el tercero, como era parecido a esos dos, lo llamáramos ovni. No, nunca existió un ovni. Pero hemos creado el fenómeno social, pues como el mito del vampiro o el mito del hombre lobo, que tiene un origen muy concreto, pero no hay un vampiro o un hombre lobo, ¿no? Lo hemos creado entre todos. Y esa es la hipótesis psicosocial. Entonces, muchas cosas las asociamos a ovni cuando no hay ninguna prueba, no hay un origen real, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Tú puedes tener miedo a los lobos porque existen, has visto un lobo y a lo mejor otro día de noche vas por la montaña, ves un perro, crees que es un lobo y dices, he visto un lobo. Ah, pues ya has visto dos lobos. Pero hubo un primer lobo, con lo que comparar. Ovnis no. Y luego hay una hipótesis que no entiendo, que es una hipótesis, se llama paraufológica. Y aquí mezclan un poco todo lo anterior, pero no lo entiendo muy bien. Dicen que el fenómeno ovni es... O sea, el hecho de que veamos ovni no quiere decir que estén ahí realmente, pero nos indica que existen otras dimensiones, o sea, que existe algo más allá y que el roce con nuestra dimensión genera los fenómenos ovni. Como que tenemos de repente una ventana a ver otra dimensión. No que realmente el objeto esté aquí, sino que vemos algo que no está aquí. Como si se cruzaran dos realidades. Bueno, es mucho más complejo, pero no lo he entendido. Y como no lo he entendido, pues nada. Si los otros que sí que los he entendido ya me cuesta explicarlos, ni te cuento. Y ahora, si os parece bien, vamos a ver 3 o 4 casos más importantes de España. Y en uno de ellos entraremos en detalle otro día. En otro casos y cosas y casos. El primero, más conocido, que es de... Bueno, en el 1800... antes de esa era de los avistamientos ovni, hay 2 casos que se podrían considerar un fenómeno ovni, pero en ese momento obviamente no lo eran. En el 1826, en Ciudad Real, el diario de Cádiz relata
que vio un bólido celeste por la descripción del testigo y tal. Pero claro, esto no se puede comprobar. Simplemente el diario da fe de ello, de que alguien lo denunció. Y en el 1851, en Villaviciosa de Odón, ojo, de Madrid, en el cielo se observa una cruz luminosa delante de la luna, que desaparece tras varios minutos de resplandor ante el asombro de numerosas personas. Esto está en los diarios de la época, pero tampoco hay explicación más allá con el calendario astronómico coincidió con un evento lunar que fue una especie de halo. Bueno, en fin, que podría ser eso, pero tampoco se puede comprobar. Lo que es ovni, el primer caso que tenemos es en el 76, en España, en Canarias, el 22 de junio del 76. El encuentro duró, ojo, más de 40 minutos, y fue observado desde Tenerife, La Palma, La Gomera, Gran Canaria y desde un buque. O sea que casi todas las islas y desde un buque. Y fue observado por varios cientos de personas, incluyendo a personal militar y a civiles. Hubieron casos ovni en Canarias desde el 74 hasta el 79. Algunos dicen que estos fenómenos fueron unos misiles Poseidón es el tipo de misil, pues vale, que se lanzaron desde un submarino de Estados Unidos que estaba por la zona. Pero claro, a la gente no le cuadra que sea durante 5 años que estén lanzando misiles. Que puede que uno de esos espectáculos ovnis fuera esos misiles, pero que no les cuadra que todos lo fueran. Bueno, eso se quedó ahí. Tengo conocimiento de que no fue hasta el 79. Sé de gente que en los 80 también desde Canarias lo vio. De hecho, Canarias es bastante conocido por esto, pero bueno. Es lógico que se vean más cosas desde las islas porque hay poca iluminación y está rodeado de el puto océano Atlántico, que, por si no lo sabéis, es bastante oscuro por la noche. No tiene carreteras ni nada. El incidente de Talavera del Real, que este incidente es la hostia. Este incidente, si no lo habéis escuchado, os vais a buscar el cuarto milenio correspondiente porque es la hostia. O sea, os creáis el fenómeno ovni o no, este caso es espectacular. Fenómeno que sucedió el 12 de noviembre del 76. 2 soldados aseguran haber visto a un extraterrestre en la base aérea de Talavera del Real. Ambos estaban de patrulla cuando escuchan un ruido similar a una interferencia de radio, que pasó a ser un silbido muy agudo. Cuando el sonido para, al cabo de 5 minutos, vieron una intensa luz brillar en el cielo durante unos segundos. Otro militar acude al lugar acompañado del perro guardián y empiezan a rastrear la zona. Al cabo de unos minutos y tras oír varias ramas de los árboles romperse, uno de los militares afirma ver a un ser de aspecto humanoide a la izquierda de ese sonido de ramas rompiéndose, con una altura cercana a los 3 metros y aparentemente formado por como una agrupación de pequeñas bolas de color verde. O sea, no como un cuerpo como tal, sino una agrupación de pequeñas bolas de color verde y unos brazos demasiado largos, aunque carentes de manos y pies. El soldado se desmaya y sus 2 compañeros empiezan a disparar contra esa criatura, que acto seguido desapareció. Mientras se llevaban al que se había desmayado, los otros 2 militares vuelven a escuchar el crujido y el zumbido del principio, ese zumbido agudo. A la mañana siguiente, 50 soldados registran toda la zona, pero no encuentran ni siquiera los casquillos de bala que habían disparado los soldados. A ver... uno de los superiores del ejército sostiene la teoría de que los soldados fue una alucinación colectiva a causa del estrés. Bueno. Hostia, Darío el Punky. Darío el Punky es un grande. Yo aquí todo serio y viene el tío a contarme lo de Darío el Punky. Madre mía. Darío el Punky... Qué grande, qué caso. En fin. Siguiente caso muy importante. El encuentro... Bueno, en Ochate. Ochate siempre ha sido un pueblo de muchos avistamientos. En el 81, un señor de Ochate... En Ochate, como digo, siempre han habido avistamientos. Fotografía. Esto fue en el 81. Fotografía una esfera blanca que parecía impactar contra el pueblo de Ochate. Bueno, eso se queda ahí. Es una foto.
Y después, el 11 de noviembre del 79, esta es la que más me gusta, el caso Manises, en el 79, provoca que un vuelo comercial tenga que hacer aterrizaje de emergencia en Manises, en el aeropuerto de Valencia, y un caza del Ejército del Aire, este lo conocéis porque es amiguete de Iker y sale en Cuarto Milenio, que es el coronel... ¿cómo se llama este hombre? Bueno, no me acuerdo. Tiene que perseguir al objeto durante mucho tiempo con aviso de... Pues eso, de ir a interceptarlo, porque no sabían qué era. Podía ser un ataque aéreo. Este es el caso que más me gusta y ojalá me lo pueda documentar bien y traerlo guay, porque ese sí que me gusta bastante. Y también me gustaría deciros una cosa, que se me ha olvidado poneros pues estas imágenes de ovnis mientras os contaba toda la mandanga. Me he estado un montón de rato currándome lo de buscar las imágenes y se me ha olvidado ponerlas. Soy un poco paquete. Pero bueno, esto era un poco lo que os quería contar. ¿Por qué? Porque así me aseguro de que cuando hablemos de ovni sabemos de qué estamos hablando. Y si no lo sabemos, puedo deciros, pues mira, vais y veis el clip de Fundamentos del fenómeno ovni. Ahora, un poco mi opinión. Si tenéis vuestra opinión y queréis comentarla, por favor hacedlo en el chat. Si queréis venir a Discord y comentar conmigo, podéis hacerlo también, ¿vale? Me encantaría que vinierais a hacerlo desde Discord. A ver, mi opinión. Yo sé que mi opinión no tiene por qué importarle a nadie, pero es mi canal y os cuento lo que me sale de los cojones. A verlos haylos. A verlos haylos. Yo no creo que tenga sentido pensar en alienígenas, por lo que he comentado antes, porque no tiene ningún sentido pensar que una civilización tiene la tecnología suficiente para correrse medio universo con una nave para tener que mirarnos desde tan cerca que les podamos ver. ¿Ok? No sé si sois conscientes de que es más fácil ver la luna que llegar a la luna, o que es más fácil ver Júpiter que llegar a Júpiter. Pues lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo. ¿Qué sentido tiene traer una nave con gente dentro, con marcianos dentro de la nave? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido si no fuera para contactar directamente. Entonces, por eso, para mí, la hipótesis extraterrestre deja de tener ningún tipo de sentido. ¿Que existen ovnis? Pues claro que sí. Porque anda que no he visto yo cosas raras en el cielo de noche. Pues claro que sí. Más de una y más de dos. Pero de ahí a decir que son extraterrestres, pues hay un trecho. Yo no creo que sean extraterrestres. Y tampoco creo que sean movidas interdimensionales. Ni nada de eso. Ojalá. O sea, es que ojalá viniera una luz y parara ahí a 100 metros de mí y saliera un señor a saludar. Ojalá. Y aún así, aún viéndolo así, seguiría pensando principalmente que es un vehículo tripulado por una persona, un vehículo que no conozco. Claro, exacto, y que no somos tan interesantes, que a lo mejor sí que despertamos cierto interés, pero tú no vas al zoo y no, o sea, no hace falta meterte en la jaula del gorila para ver cómo vive el gorila. No hace falta, lo puedes ver desde lejos, que es un poco a lo que voy. No tiene sentido que vengan. ¿A qué van a venir? No sé, safari. Están haciendo safari. Se arriesgan a ir a un safari a un planeta tan lejos. O bueno, supongamos que la distancia no supone un problema. Supongamos que pueden hacer ¡pip! Y ya estamos aquí. ¿Por qué dejarse ver? O sea, es que tienes esa tecnología, pero vas en un plató volador metálico o con luces por la noche. ¿En serio? ¿Necesitas tener luces? ¿Para qué? ¿Para que te veamos? Perfectamente podríais venir de noche y no veríamos nada si estuvierais por el cielo dando vueltas. No veríamos nada. Entonces, a mí las luces nocturnas siempre las he descartado como ovni extraterrestre, pero es cierto que es más fácil de ver, ¿no? Un poco más donde mejor se ven. Aparte de eso, todas estas fotos que estáis viendo ahora mismo, esta por ejemplo, que son fotos de los años 50, todas
se demostraron falsas. Todas acabaron siendo, al menos las primeras, acabaron siendo bromas que usaba la gente, no con ganas de hacer el mal, sino simplemente, igual que ahora hacemos cosplay de un personaje que nos gusta, o hacemos un fanart de un cómic que nos ha gustado, el fenómeno ovni en aquel momento, para, no sé, como homenaje, se hacían fotos lanzando un objeto físico al aire y haciendo la foto. Por eso parecen tan reales, tan físicas, tan palpables, porque esto seguramente, este ovni que hay aquí ahora mismo, a lo mejor era así, y lo tiraron al aire e hicieron la foto. ¿De acuerdo? Y esta foto que hay ahora, claramente es un objeto rompiendo la barrera del sonido, pero en ese momento no se sabía. Esto es lo que pasa cuando se rompe la barrera del sonido. Y no os penséis que eso es una locura, porque en el avión que os he comentado llegaba a los 700 km por hora. 700 km por hora. Es una locura en los años 50. Entonces, claro, si partimos de la base de que el fenómeno se inició justo cuando la evolución de los motores de los aviones, que justo coincidió con la explosión de la ciencia ficción más marciana que nunca, de todo el género pulp, donde la fantasía se disparaba. Además, teníamos la fuerza atómica recién descubierta también, que prácticamente nos decía que podía generar energía casi infinita de cualquier cosa prácticamente, ¿no? Pues, claro, no te puedes fiar de algo que nace de algo divertido. Es como, a ver, para la gente que no somos creyentes, y nos hace mucha gracia que la religión haya evolucionado a partir de a saber cuál fue el relato original, a saber qué pasó de verdad y hasta dónde ha llegado. Pues esto es un poco lo mismo. Lo que pasó al principio fue nada y creemos que son alienígenas. Alienígenas. Es una locura, tío. Es una locura. La barrera del sonido no son 300 y pico metros por segundo, que en kilómetros por hora no sé cuántos son. No tengo ni idea. Lo voy a buscar ahora mismo. No tengo ni idea. Ah, sí, 1200 y pico kilómetros por hora. Bueno, vale. Sí. 1254 pone aquí. Pero bueno, sí, es 1256. Pero bueno, aún así, quiero decir que si en los años... Si ese avión en el 44, que os he dicho, llegaba a los 700 kilómetros por hora y acababan de descubrir el motor de reacción, entiendo que puedan hacerse fotos de este tipo, ¿no? Que no es tan loco, no me parece tan loco. No sé. Entonces, pues claro, si vamos a las bases y detectamos que las bases no tienen ninguna relación con los alienígenas, más bien con la fantasía, pues no sé. Pensar en alienígenas aquí es una chorrada. Está bien, hemos incluido cosas, pero pienso que es una chorrada. Ahora, que existe el fenómeno, claro, si es que a mí me flipa que la gente diga, he visto un ovni. Y no es que te esté mintiendo, que él ha visto algo, pero la asocia con un ovni. No la asocia con me ha aparecido la Virgen o no sé, o me he dado un golpe y veo luces. No, dice un ovni. Eso es lo que me resulta interesante del fenómeno ovni. Y ya está. Eso es lo que tenía que decir. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? Tenía que haber puesto las fotos de ovnis mientras estaba hablando porque tenía más gracia. Es que ahora ya no tiene gracia. He estado yo ahí con mi cara hablando todo el rato y ahora ya no tiene gracia poner las imágenes estas tan bonitas. Vale, a ver, me gustaría que en el chat alguien dijera algo, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Cuánto respeto os merece el fenómeno ovni? Porque a mí me merece mucho respeto. Pero es cierto que soy muy escéptico con él. Y soy el primer idiota que cuando está de noche fuera, en el campo, mira para arriba, por si acaso. Y me he pegado unas cuantas noches de esas de alerta ovni con Milenio 3 en la radio. Que yo ya tengo una edad y tengo un recorrido y he estado en esas movidas. Pero ya más por la experiencia que por obviamente intentar encontrar un ovni. Además, las pruebas parecen una chorrada.
Pero no lo son, es decir, lo que hizo Iker varios años seguidos, es decir, para quien no lo sepa, fue decir, señores alienígenas, si están ahí, no lo sabemos, pero si son ustedes los que vienen con el OVNI, tal día vamos a estar todos los oyentes de este programa a lo largo de toda España mirando hacia arriba, por si podéis o queréis dejaros ver. Y no pasó. Varios años y no pasó. Es como la fiesta de viajeros del tiempo de Stephen Hawking. Stephen Hawking celebró una fiesta de cumpleaños y al día siguiente lo anunció. Dijo, viajeros del tiempo, tal día, el día anterior, celebraré una fiesta de cumpleaños. Y obviamente en la fiesta de cumpleaños no había nadie. Es una prueba irrefutable de que los viajes en el tiempo, pues, no van a existir, al menos mientras se recuerde la figura de Stephen Hawking. O si se pueden, no se va a gastar, vaya. Claro, eso que comenta Chippy Punk es lo que se llama, bueno, es una de las teorías del todo. Hay varias teorías del todo que dicen eso, que todos estos fenómenos, todos, psicofonías, ovnis, apariciones, todo responde a un mismo fenómeno que todavía no acabamos de entender. Y que todo puede ser interpretado desde el mismo punto. Pero claro, todavía no lo sabemos. A lo mejor es algún tipo de onda que no conocemos la onda, la radio, las ondas de luz, y a lo mejor hay algo que se nos escapa todavía que nos da estas interferencias. Y puede que sean interferencias nuestras, o puede que sean interferencias reales con los objetos reales, ¿vale? Entonces, es una teoría, es otra teoría más. A mí me parece un poco raro que todo se englobe dentro de lo mismo. Pero sí que es verdad que ver una luz en el cielo, en el siglo XV, difícilmente ibas a decir un ovni. Dirías, es un ángel. Yo qué sé. A modo de resumen, mi padre me contó hace tiempo que vio un platillo de esos, que sintió miedo y le costó tiempo olvidarlo. Y desde entonces me dan respeto. Claro, si es que... que esto que quede claro, si es que yo no pienso que esa gente lo haga mal, ni lo haga por engañar. Seguramente la mayoría de gente que ve un cacharro de estos, realmente en su mente ha visto un ovni, tío. Pero lo que quiero decir es que si algo tan mundano y tan frívolo como las noticias, por ejemplo, no sabemos exactamente qué estamos viendo, en mi cabeza probablemente han pasado cosas que realmente no han pasado porque he leído un titular, lo he leído rápido, lo he interpretado y para mí eso ha pasado. Y vas haciendo fondo. Lo que ha pasado con la manipulación de datos para las elecciones tanto de Obama como de Trump después. Te dicen, es que te han manipulado para que votes a uno o a otro. Y dices, no. A mí yo hago el voto libre. Ya, pero tu voto libre, sin querer, ha sido influenciado poco a poco por titulares que ni te dabas cuenta de que leías y has generado una idea a partir de eso. Pues yo creo que es lo mismo. De forma inconsciente vamos acumulando información y cuando pasa algo es un ovni. Y claro, no puedes decirle, mentiroso, cabrón, no me engañas. Seguramente ha visto una movida, lo ha asociado a un ovni y ya está. Y no quiere decir que no lo haya visto. A ver, lo que sí que quiere decir, casi con absoluta seguridad, es que no es un vehículo extraterrestre. A eso me refiero. Ojalá. Si es que los que más ganas tenemos somos los que menos nos lo creemos. Ojalá. Yo me he visto muchas veces el Expediente X. Ahora, si queréis, os pongo... Vamos a mirar si queréis algunas fotos de este libro, que tiene algunas fotitos dentro. Que son muy viejas, pero para que veáis un poquito en los 70... Porque aunque este libro en concreto es del 78, porque es la cuarta edición, el libro salió originalmente en... A ver, te lo digo. Chico, ¿dónde estás? Ahora no lo encuentro. Por favor. Aquí. En el 75, bueno. Para que veáis un poquito en los 70 lo que se manejaba por ahí. A ver si... Es que estamos hablando todavía de esto. Estamos hablando de esto.
A ver que no refleja mucho. Así. Estamos hablando de este tipo de ovnis, tío. Claro, es que esto a día de hoy es ridículo. ¿Tú me estás diciendo que una persona realmente vio este ovni? Es que es ridículo. Pero claro, en su momento esto no era ridículo. En su momento esto era un vehículo de tecnología punta. Pues como ahora cuando vemos una película de aliens, las naves no son las naves de los años 50. Porque ha evolucionado la idea que tenemos de la nave alienígena. Entonces los ovnis que veríamos hoy en día no serían esos platillos volantes. Porque no eran tal cual. Aquí no hay interpretación. No hay o sea, si realmente han visto un vehículo, lo han visto. O un objeto, lo ha visto, sea el año que sea, tiene su forma. O es que los ovnis también, claro, igual también los han ido cambiando, los han hecho más modernos. Es... no sé, es un poco frío pensarlo así, pero es lo más lógico. Es que es lo más obvio pensarlo así. Desde el respeto y el cariño y el amor, que ojalá, pero me da a mí que no. Sin embargo, el fenómeno ovni, a mí, es de lo que más me mola de todo este sarao, junto con las psicofonías. Los ovnis a mí me flipan. Por el fenómeno en sí. Por la cantidad de gente que los ha visto, sabiendo que es imposible haberlos visto. No es imposible haberlos visto, perdón. Sabiendo que la probabilidad de que estos sean vehículos tripulados por entes extraterrestres es tan baja, hay muchísima gente que lo afirma, lo ve, ha tenido contacto con los extraterrestres. Y me interesa saber qué era en realidad. Porque a lo mejor eran un grupo de chalaos que han cogido a una persona con problemas mentales y le han hecho creer que ha sido abducido, por gusto, para reírse de él. Eso como fenómeno me interesa un montón. Y bueno, esta es la introducción al fenómeno ovni. Y a partir de ahora, cuando hablemos de casos de fenómeno ovni, pues ya sabréis de qué estamos hablando. Un besito para JJ Benítez, que fue mi padrino en el mundo de los ovnis. Este libro, si lo encontráis, lo podéis leer. Es muy guay desde el punto de vista social. Porque, bueno, es antiguo. Pero está mucho más cerca este libro del origen del fenómeno ovni de lo que estamos ahora. Estamos a 50 años de este libro. Y este año está a tan solo 20 libros, 20 años del origen. O sea que esto es lo más puro que podemos leer del fenómeno ovni en el castellano. Así que adelante. No empecéis a leer a Eric von Däniken y todo eso, que eso ya son interpretaciones. Lo de los dioses que vienen del espacio y todo eso. Eso es cuando la gente se aburrió del fenómeno ovni y dijeron, vamos a darle una idea ¿cómo es? De dioses, de deidades. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Vamos a hacer una cosa, ponemos la intro otra vez y vemos unos vídeos. Nos vamos a ver unos vídeos de los fantasmas y esas cosas. Vamos.